Nuestro tiempo, en base a habilidades, capacidades que tienen y en base a visiones de cómo tratar de abrir paso a los más desfavorecidos de la sociedad, crean emprendimientos, pero emprendimientos no para ganar dinero, sino emprendimientos para producir bienes sociales. El informe Kilksberg, escándalos éticos, miércoles a las 23:30. Este miércoles en Gran Reserva. ¡Bravo! ¡Cómo me gusta ver a toda la familia reunida! Hay 4 renques más infectados de utipiosis. ¡Que a nadie se le vuelva a ocurrir desobedecer mis órdenes por las de Raúl Cortázar! Supongo que será un libro sobre buenos vinos, conociendo sus gustos. Y sobre buenas bodegas. Raúl. ¿Qué? Han entrado en casa. Yo no soy tan ingenuo como mi hijo Pablo. Sé lo que pretendes, pero no lo vas a conseguir. Esta casa es mía y aquí mando yo. ¿Fuiste tú el que se acercó a hablar conmigo en la boda? ¿Tú el que me invitó a la bodega? Si por mí fuera, no hubiese cruzado ni una palabra contigo. Si lo hice fue por mi suegro. Gran Reserva, lunes a miércoles a las 21. 284 kilómetros de mountain bike, 175 kilómetros de trekking, 145 kilómetros de canotaje, 3 kilómetros y medio de natación, 11 kilómetros de coastering. Septiembre va a estar movido. Ecomotion Pro 2013 en Al Aire Libre, domingo a las 19:30. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de la televisión pública. Romy, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y tú, Jorge? Bien, todo bien. ¿Vemos cómo está el tiempo? Dale, te cuento que está templado con cielo nuboso, la temperatura es de 23 grados, sensación térmica también de 23, hace calor en Uruguay. Bastante, sí. Se espera una temperatura máxima en Montevideo de 33 grados y hace un ratito una compañera de producción hablaba, Natalia Arralde, hablaba con Nubel Cisneros y nos decía que ayer fue el día más caluroso en Montevideo en invierno en los últimos 40 años. ¿Qué te parece? Realmente la humedad había como muchísimo vapor. Insoportable. Insoportable, pero bueno, ya se está anticipando el verano y eso es positivo. Bien. Nos vamos a alejar un poco de las bufandas, los guantes y de todos esos implementos que hacen ese operativo Cebolla. Hoy Ana María Meiraghi va a estar conversando con Gerardo Caetano, va a estar analizando el golpe de Estado en Chile. Recordamos que hoy se cumplen 40 años de ese episodio. Hoy también es un día muy especial porque se cumplen 12 años de la caída de las Torres Gemelas. Exacto, tenemos 2 aniversarios muy particulares en la historia reciente de nuestro planeta. Así es, también vamos a tener los deportes con Diego Tavares y un móvil desde la Expo Prado con Virna Castelli. Muy bien, vamos con los títulos. Con goles de Cavani y Estuani, Uruguay derrotó 2-0 a Colombia en el Estadio Centenario. Los celestes igualaron en el cuarto puesto a Ecuador, que empató con Bolivia 1-1. En otros resultados, Venezuela derrotó a Perú 3-2 y Argentina goleó 5-2 en Asunción a Paraguay. El presidente José Mujica participó de un almuerzo con la directiva de la ARU. El mandatario destacó las diferencias y los acuerdos alcanzados con los productores agropecuarios. El canciller Luis Almagro aseguró que las negociaciones con Argentina se están dando por medio de la CARU y que queda aún plazo para definir si se le permite a UPM multiplicar su producción. El gobierno estudia levantar el decreto de esencialidad en la salud, anunció el subsecretario Leonel Brioso. Ello se debe a que el gremio estatal dejó sin efecto la huelga. El equipo de antropología forense utilizará un georradar en el batallón 13 de Infantería para buscar los restos de María Claudia García de Hellman, desaparecida en 1976. El gobierno de Siria aceptó una propuesta de Rusia para poner sus armas químicas bajo control internacional para evitar un posible ataque militar de Estados Unidos. El presidente Barack Obama estaría dispuesto a aceptar esta propuesta.
Vamos al desarrollo de las noticias. El presidente de la República, José Mujica, almorzó ayer con los dirigentes de la Asociación Rural en el marco de la Expo Prado. Sí, durante varias horas analizaron diversos temas vinculados a la actividad agropecuaria. Sí, según la crónica del diario El País de esta mañana, el mandatario reafirmó a los productores que en materia cambiaria Uruguay seguirá una trayectoria similar a la que siga el gobierno brasileño de Dilma Rousseff. Sí, al salir de ese encuentro, Mujica habló sobre diversos temas, entre ellos la polémica por el aumento de producción solicitado por UPM. Vemos el informe. Con paso rápido, pasadas las 13:30 horas, el presidente José Mujica arribó al local de la comisión directiva de la ARU. Durante más de 3 horas, el mandatario permaneció junto al presidente de los productores agropecuarios, Rubén Echeverría, y a la salida habló de acuerdos y discrepancias. Nos peleamos siempre, discrepamos y estamos de acuerdo en otras cosas. Son parte de la sociedad, parte fundamental de la marcha de nuestra sociedad. En el Prado, el presidente José Mujica también fue consultado acerca de los dichos del gobernador del Entre Ríos de concurrir a La Haya por la planta de UPM. Está en campaña electoral, un gran amigo. Al finalizar la improvisada rueda de prensa, el presidente Mujica participó de la premiación de las grandes categorías. Y en esa visita a la Expo Prado también participó el canciller Luis Almagro, quien hizo referencia a la situación de UPM. Dijo que la Comisión Administradora del Río Uruguay es la que concentra las negociaciones con Argentina por el aumento de producción solicitado. Ante el pedido de la empresa UPM de aumentar la producción, el gobernador de Entre Ríos aseguró que si Uruguay toma la decisión unilateralmente, Argentina podría acudir una vez más a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El canciller uruguayo Luis Almagro dijo estar tranquilo y aseguró que las discusiones deben darse en la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay. Los proyectos productivos que se hagan en la costa del Río Uruguay y como sería el aumento de producción de UPM. Y eso tiene un procedimiento, el que se marca del artículo 7 al 12, así que nosotros, eso está en curso, o sea que por ahora no sé quién quiere ir a dónde, pero no es contraparte nuestra, o sea, nuestra contraparte es el gobierno argentino a través de las instancias oficiales de pronunciamiento que tiene. Esto, de acuerdo a lo que marca la Corte Internacional de Justicia, el ámbito para discutir estos temas es la CARU. Nosotros los discutimos ahí. Almagro agregó que Argentina solicitó más información sobre el funcionamiento de UPM. Argentina lo que ha pedido hasta ahora es ampliación de información o considerado la información incompleta. Nosotros hemos defendido la posición, los trabajos que ha hecho la DINAMA y el Ministerio de Industria para presentar la documentación y estamos satisfechos con esos trabajos. El ministro de Relaciones Exteriores participó de la firma de un convenio de cooperación entre su cartera e INACOP en el Prado. Otros temas. El gobierno estudia levantar el decreto de esencialidad en la salud estatal porque el gremio resolvió no ir a la huelga, anunció en el Parlamento el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso. Las principales autoridades de la Secretaría de Estado y ACE concurrieron ayer a la Comisión de Salud de Diputados para informar sobre el conflicto con el sindicato y el decreto de esencialidad. En ese marco, Brioso anunció la intención de levantar la obligación que impuso el gobierno a los funcionarios de trabajar sin hacer paros y mucho menos la huelga. Más temas vinculados a conflictividad. El sindicato de docentes de Montevideo anunció que si el CODICEN mantiene la medida de suspender las vacaciones de septiembre, va a iniciar acciones legales para que se respete el derecho de huelga. El ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, dijo que el CODICEN debió tomar una decisión difícil, ya que el conflicto afectó de forma distinta a las diferentes zonas del país. Agregó que esperarán que ADES formalice sus acusaciones, ya que la decisión de suspender las clases se mantiene firme. Vamos a esperar que ADES se resuelva y comunique lo que va a hacer. Si hay conflictos que tienen que resolver en el ámbito judicial, bueno, bienvenido sea y se procederá a trabajar en ese ámbito. Entiendo que por ahora con los sindicatos nacionales lo que se ha privilegiado es el espacio de diálogo en todos los aspectos, dejando una mesa abierta y sobre todo mirando hacia el futuro. Lo que esperamos es que, bueno, vamos a aguardar que se confirmen formalmente algunos trascendidos de prensa, esperando de confirmarse
esas noticias no colidan con la mesa de negociación. Según el comunicado emitido por la Asociación de Docentes de Montevideo, es materialmente imposible recuperar las clases durante las vacaciones de septiembre y encomienda a los núcleos sindicales de cada liceo a tomar las medidas que consideren. El uruguayo Raúl Gómez, acusado de haber cometido abuso sexual en Chile a un menor, será extraditado a ese país en los próximos días. La Fiscalía Cerro Norte de ese país pidió la extradición del hombre porque intentó evadir a la justicia, según consigna en la página oficial de la Fiscalía de Chile. Gómez fue notificado el 22 de abril del delito de abuso sexual de menores ilícito presuntamente perpetrado en contra de un niño de 8 años en la comuna de Cerro Navia. Luego de que la Fiscalía lo notificara del delito, Gómez tenía prohibido acercarse a la víctima y además tenía la orden de permanecer en Chile. La página de la Fiscalía informa que se presume que Gómez salió de ese país por un paso no habilitado, dado que la Policía de Frontera estaba informada de la prohibición que tenía que abandonar Chile. Además, Gómez tenía una orden de detención desde el 17 de julio pasado ante un posible incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas y luego que no se presentara a la audiencia que tenía pendiente. En las próximas horas se va a definir la fecha en que se va a realizar la audiencia de extradición, mediante la cual la Fiscalía pretende que Gómez sea devuelto a Chile por las autoridades argentinas para continuar con la investigación en su contra. Vamos con otros temas ahora. El Plan Juntos entregó viviendas a 40 familias en el barrio 1 de Mayo. Las obras también incluyen la llegada de servicios como, por ejemplo, telefonía e internet. Manuel y Carmen son dos beneficiarios del Plan Juntos que, con su familia compuesta por 9 personas más, recibieron una vivienda que fue construida con su propio esfuerzo y la ayuda de obreros del Zunca y de Fugban. Nos abrieron las puertas de su flamante casa, la que según ellos ya les generó un cambio importante en sus vidas. Para nosotros es muy importante porque de vivir entre una cabaña y la chapa y que hoy tengamos la casa de materiales, la verdad, está re buenísimo. Somos un lote, un lotecito, mira, por acá ves, en total somos 11, así que una familia bastante grande. El presidente del Plan Juntos anunció que la entrega de viviendas seguirá sin pausa y recordó cómo era el barrio antes de la llegada de este proyecto. En aquel momento las calles estaban muy mal, se había quemado un salón comunal, las viviendas eran muy precarias, aún hay viviendas precarias si ustedes lo ven, pero en ese sentido se ha avanzado en todos los aspectos del barrio, ¿no? Y bueno, el salón comunal acá lo ven ustedes y esto ha sido posible por los vecinos. Desde el Sindicato Único de la Construcción se valoró positivamente la tarea que se viene desarrollando con este plan. Históricamente esto ha sido fuente de una polémica muy dura. A veces se cuestiona como gasto social. Yo creo que no hay duda que pocas cosas debe haber más necesaria como inversión que la inversión en políticas sociales que atiendan las circunstancias de la vivienda, las circunstancias de la pobreza extrema, las circunstancias de la alimentación, las circunstancias de la educación. Además de la construcción de un techo digno, el Plan Juntos brinda servicios. En este marco, la presidenta de Antel habló sobre la participación que tiene la empresa de las telecomunicaciones en este proyecto. El convenio que tenemos con este barrio, con el Plan Juntos, es de más de 70 computadoras, ya instaladas 35, ya hay 10 en una zona que todavía no he conocido personalmente, que es la zona, digamos, comunal para el barrio. El acuerdo que tenemos con el Plan Juntos ya tiene, desde que nació el Plan Juntos, es que construyen una casa, le ponemos un Universal Hogares y una computadora Antel Integra. El objetivo del Plan Juntos es trabajar con 4.000 familias al final del periodo. Las exportaciones de América Latina y el Caribe crecerán 1,5% este año, según datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. También se prevé que las importaciones de la región aumenten un 4,5%. A su vez, la CEPAL estima un crecimiento de las exportaciones uruguayas de un 14%. El dato económico lo aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año.
Nueva caída experimentó el precio del dólar, que en la compra cerró a 22.05 y en la venta 22.60. También bajó el dólar interbancario billete a 22,343. Subió el peso argentino 2.25, 3.25. Se mantuvo sin variantes el real 8.80, 10.30 y el euro billete por su parte bajó 29.05 en la compra, 30.15 en la venta. La unidad indexada al alza 2,6558. Este programa es presentado por Antel. Compra tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció en cadena nacional que pidió al Congreso posponer la votación para autorizar el uso de la fuerza contra Siria mientras se insiste en la vía diplomática. En tanto, el gobierno sirio ya anunció que va a entregar su arsenal de armas químicas. Mantuvimos una ronda de conversaciones muy fructíferas con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ayer, y él propuso una iniciativa relacionada con las armas químicas, dijo Walid al-Moualem, según lo citó la agencia de noticias Interfax. Y por la tarde acordamos la iniciativa rusa, agregó en declaraciones al presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso en Moscú. El ministro dijo que Siria había acordado la medida debido a que ésta podría retirar los argumentos para una agresión estadounidense, según indicó la información. Por otra parte, Francia llevará al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un borrador de resolución para que Siria entregue sus armas químicas, convirtiendo rápidamente la propuesta rusa en una propuesta diplomática a gran escala que podría evitar la intervención militar occidental. El borrador francés amenazaría las consecuencias extremadamente serias si Siria viola las condiciones para rendir su arsenal químico, dijo este martes el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius. Los rebeldes sirios reaccionaron con desconsuelo a la propuesta de Rusia, que evitaría la acción militar de Estados Unidos y sus aliados para castigar a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad por un ataque de gas venenoso que mató a cientos de personas en las cercanías de Damasco el mes pasado. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dijo este lunes que veía un avance importante posible en la crisis con Siria después de conocerse la propuesta de Rusia. Pero el mandatario, hablando en una serie de entrevistas de televisión, expresó su escepticismo y presionó para persuadir a un Congreso dividido y reacio a respaldar un potencial ataque de su país, argumentando que la amenaza de fuerza es necesaria para obligar a Siria a hacer concesiones. Y este 11 de septiembre se conmemoran 2 aniversarios relevantes en la historia reciente. Hace 12 años, 2 aviones impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, causando la muerte a miles de personas al derrumbarse los 2 edificios. En tanto, en Chile, el 11 de septiembre del año 1973 se produjo el golpe de Estado que destituyó al entonces presidente socialista Salvador Allende en un ataque que incluyó bombardeos aéreos al Palacio de la Moneda. En Santiago, el gobierno y la oposición de Chile recordaron por anticipado el golpe con 2 ceremonias distintas. También hubo algunos incidentes en las calles de la capital. Tanto el presidente Sebastián Piñera como la oposición conmemoraron en 2 actos distintos los 40 años de la instauración de la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó un saldo de 3.200 víctimas y derrocó al presidente constitucional Salvador Allende. El acto promovido por Piñera se llevó a cabo en La Moneda, Palacio de la Presidencia, y el de la oposición, encabezado por la expresidenta Michelle Bachelet, en el Museo de la Memoria. En ambos eventos, los líderes condenaron las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, pero difirieron en las condiciones que llevaron a derrocar al gobierno de Allende, que fracasó en su intento de llevar a Chile a un socialismo sin una revolución armada, como su férrea oposición a Estados Unidos, su oposición política de la época y los grandes gremios empresariales. El presidente señaló la responsabilidad alcanza a quienes ejercieron altos cargos en el gobierno militar o quienes por su investidura o influencia de la época conocieron estos hechos, pudieron alzar la voz para evitar estos abusos. Bachelet, que fue torturada y cuyo padre, un general leal al presidente Allende, falleció por los apremios que le infligieron sus compañeros de armas, advirtió que sin verdad y justicia no habrá reconciliación en Chile, donde aún se desconoce el paradero de unas 1.200 víctimas.
Al acto del Palacio de la Moneda fue invitada Bachelet, favorita en las encuestas de cara a los comicios de noviembre, además de los partidos políticos de izquierda, pero como prueba de que las heridas que dejó la dictadura aún persisten, no asistieron a este acto. Bien, 20 minutos pasan de las 8 de la mañana, ya se vienen los deportes con Diego Tavares, va a conversar un poquito lo que pasó ayer. Ayer todos teníamos el corazón celeste, ganamos 2-0 ante Colombia. Mirá vos. Así que seguimos en... ¿Irías a Brasil? Sí, a la playa. No, al Mundial. Yo qué sé, no me tira mucho. Veremos lo que pasa entonces. ¿Vemos el clima, te parece? Dale, pronóstico para el resto de la jornada. Hoy tendremos comienzo de jornada templado, con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá calurosa con cielo parcialmente nublado. En capital y área metropolitana, la jornada se presentará templada en la mañana, evolucionando a caluroso en la tarde con nubosidad dispersa. En los días venideros se espera progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando en la tarde del jueves con lluvias y llovinas aisladas, inestabilidad que se estará trasladando hacia el fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Como recién les decía Romy, hoy es un miércoles alegre para la gran mayoría porque otra vez queda demostrada la importancia del fútbol en nuestra sociedad, como eternamente, como históricamente le ha marcado el ritmo, el estado de ánimo a nuestro país. Volvió a ganar la selección uruguaya, fue 2-0 sobre la selección de Colombia y cada uno con sus argumentos. Un partido que quedó bien claro. Colombia manejando la pelota, monopolizándola, haciendo de la tenencia un arte, lateralizando demasiado con muy poca profundidad, juega lindo, juega vistoso, pero casi que no terminó pateando al arco. Y Uruguay con sus argumentos, con lo que mejor le sale defender, juntarse, cerrar los caminos, cerrar la línea para tratar de salir de contragolpe. Lastimar porque tiene jugadores de muy buen nivel en ofensiva. Fue victoria uruguaya justificada, 2-0 con goles de Cavani y de Cristian Stuani. Antonio Arias de Paraguay dio la orden en un centenario repleto para que jugaran Uruguay y Colombia en el marco de la fecha número 16 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. La Celeste con algunas bajas, jugó Scotti, jugó Jiménez, también lo hizo el Tata González y el propio Nicolás Lodeiro. Dominio de Colombia en los primeros minutos, aquí ya este disparo era un aviso de James Rodríguez. Muslera se mandaba una muy buena tapada impidiendo el gol de Colombia. Córner que hizo Suárez, llegó por el segundo palo Andrés Scotti. El árbitro entendió que había infracción del zaguero del Club Nacional de Fútbol, infracción contra Ospina, también llega Aguilar. El partido seguía 0-0, pero Colombia manejaba mejor la pelota. Y en este buen pase metido al corazón del área para la llegada de Radamel Falcao García, se pudo generar la apertura para el conjunto colombiano. Jugada que va a derivar en la amonestación de Maximiliano Pereira. No arrastraba tarjeta amarilla, por lo tanto está habilitado para jugar frente a Ecuador. Arias entiende que hay un codazo contra James Rodríguez, por eso le saca tarjeta amarilla. Y Uruguay de a poco se metía en el partido. Tiro libre de Suárez. Y si no es por el arquero David Ospina, Uruguay anotaba el primer tanto de pelota quieta. Buena la tapada del arquero del Niza del fútbol francés cuando al partido le quedaba poco para terminar el primer tiempo. Cambios hizo Tavares para el arranque de los segundos 45 minutos. Cambios que fueron fundamentales, la entrada de Stuani, la entrada de Gargano, mucho más adelante el ingreso también de Gastón Ramírez. Y cambios que dieron sus frutos porque desde el comienzo del segundo tiempo Gargano le pone una pelota de gol a Edinson Cavani y el horizontal es el que se encarga de atajar por Ospina y por todo Colombia. Aquí la primera chance ya de peligro en el segundo tiempo para un Uruguay que se mostraba mucho más firme y generaba esta otra chance, este buen disparo de Luis Suárez en un momento en el cual los volantes centrales de Uruguay ponían pelotas al área colombiana que podían ser decisivas. Aquí está el ingreso de Gastón Ramírez, afuera el Cebolla Rodríguez. Y este centro de Maxi Pereira hizo gritar a todo el Estadio Centenario. Buen centro medido para la cabeza de Il Matador. Ahora Il Matador francés. Brilló en el Napoli y de a poco lo está haciendo en el Paris Saint-Germain de Francia. Así lo vivía, así lo gritaba y así lo festejaba todo el Estadio Centenario. Un centro al corazón del área, al punto penal, cabezazo en caída para dejar sin asunto la valla de Ospina. Uruguay estaba consiguiendo en el minuto 32 lo que tanto le había costado. En un partido muy cerrado, en un partido muy apretado, Cavani encontraba la llave, la brecha para abrir el arco colombiano y
poner el 1-0. Y prácticamente 5 minutos después, 2 goles rápidos, pase atrás prácticamente sin mirar de Gastón Ramírez, la cede al medio y aparece este delantero que se ha puesto en la celeste. El delantero del Tala, Cristian Estuani, lo gritaba así el maestro Tavares y todos los hinchas que estaban en el Estadio Centenario. De un saque de costado, de fuchile, prácticamente de espaldas al arco. Ramírez le pone la pelota y aparece Cristian Estuani para decretar el segundo. Y ahí sí, prácticamente se cerró el partido. El delantero del Español de Barcelona daba tranquilidad a un Estadio Centenario que veía como de 3 partidos seguidos se conseguían 9 puntos. Y esos 9 puntos nos llevan a tener 22 en la tabla. Y ahora, el 11 de octubre, se jugará una verdadera final ante la selección ecuatoriana en Quito. Uruguay 2, Colombia 0, fútbol de las eliminatorias y sonrisa celeste. Veíamos lo mejor de la victoria de Uruguay, que tuvo un montón de puntos altos. Creo que ninguno jugó para menos de 5 puntos. Si hay que destacar a futbolistas, hay que quedarse con Fuchile, que volvió a jugar, que se puso la camiseta titular y que cerró su sector, atacó con criterio y que además casi nunca lo terminaron superando. Lo de Jiménez, el pibe que apenas tiene 18 años, que demostró personalidad, que demostró talento y que además en la concentración le pidió autorización a Diego Lugano para ponerse la número 2 en la espalda. Lugano le dijo que sí y me parece que le sobró personalidad como para calzarse esa camiseta. Además tuvo un duelo personal y de los difíciles. Tuvo que marcar a Radamel Falcao García, el talentoso delantero colombiano que no le ganó casi ninguna, que no lo pudo superar. En el mano a mano, otro buen trabajo. Arévalo Ríos en la mitad de la cancha, ordenando a toda la selección. El sacrificio de Cavani que queda evidenciado en el primer gol de Uruguay. Cuando recupera la pelota Gargano, cuando toca para Arévalo Ríos, es Cavani el que está en el centro de la cancha colaborando en la marca. Y es Cavani el que hace todo el recorrido de casi 50 metros para ir a meter el frentazo del primer gol de la selección. Y lo otro, gran mérito del maestro Oscar Washington Tavares poniendo a Cristian Estuani, el hombre que siempre juega en España de volante por derecha, el que muchos no lo imaginaban, el que muchos piensan que era un número 9, un centro delantero, pero que Tavares sabe dónde ponerlo, sabe dónde explotarlo y termina siendo el segundo gol de la selección uruguaya. Vamos a compartir sensaciones en el vestuario celeste. Disfrutar de este triunfo, de esta doble fecha que tanto la soñamos, tanto la trabajamos y creo que nunca se ha conseguido. Disfrutarlo y saber que esto continúa, que falta muchísimo todavía. Vuelta positiva, ¿no? Te vimos en ataque, participación ofensiva. No sé, las conclusiones sí, por suerte bien y me estoy contento de haber logrado una victoria importantísima y dejarnos cada vez más cerca del Mundial. Hablas portugués, así que vas a ser local. En el Mundial falta poquito para ir, ¿no? Ahora que se puede hablar de Mundial ya hay que esperar igual. No, todavía faltan 2 partidos, 2 finales y bueno, tenemos que seguir por este camino, así se nos hace más fácil llegar al Mundial, que es lo que todos queremos. ¿La clave de hoy cuál fue para ganar? Porque parecía que costaba, por lo menos Colombia tenía la pelota en el primer tiempo, era bravo agarrarla. Sí, ellos juegan muy bien, la clave creo que fue la tranquilidad y no desesperarnos, mantener la calma y bueno, tratar de aprovechar la oportunidad que tuvimos. Se piensa partido a partido, jugar los partidos, esto en la selección es muy difícil porque hay campos difíciles, altura, mucha calor. ¿Tiraste alguna palabrita en brasilero? ¿Ahí te escuché en portugués? ¿Puede ser o no? ¿Estuviste tirando ahí? Sobre un año en Portugal. Es un año en Benfica y 4 años en Porto. Algo de portugués tengo que aprender. Me gustaría hablar de la posición. ¿En España estás jugando más o menos como jugaste en el partido con Perú y también como entraste hoy en la misma? Sí, hace bastante tiempo que juego ahí. La verdad que bueno, por ahí no tienen mucha información, pero hace mucho tiempo juego ahí en esa posición y bueno, como he jugado de 9 toda la vida, siempre bueno, llego bastante a sorprender cuando viene la pelota por la izquierda y sin duda que hoy he tenido la suerte de estar ahí en el momento justo para poder hacer el gol. Sí, porque la gente decía, pero Estuani no es 9 y Tavares contra Perú lo pone volante y cumpliste esa función un poco de Forlán, de pasarla, de tener los tiempos, te sentís cómodo ahí, ¿no? Sí, ya he tenido experiencia en mi equipo de jugar ahí y bueno, yo creo que el maestro es el que nos sigue, el que está pendiente de todo eso y la verdad que él sabía perfectamente lo que yo podía dar en esa posición. ¿Lo viste como lo vivió el ruso el otro día? Lo mostraban ahí en el banco de suplente que estaba como loco. ¿Vos de afuera hoy cómo lo viviste? Sí, es tremendo, ¿no? Es tremendo porque uno está muy involucrado en este proyecto. Sí, bueno, lo vi de vestuario porque evidentemente en la tribuna o en el palco no se puede ver un partido de esto porque terminás en lío a los 5 minutos. ¿Solo en el vestuario? No, se quedó Diego conmigo después y bueno, se quedó Emiliano Velázquez y ahí lo miramos y bueno, disfrutamos mucho de
del trabajo de los muchachos y este triunfo importante, que la gente nuevamente se vaya contenta al estadio y nada, está tranquilo que falta muchísimo todavía. La sede, ¿cuál es la más linda? No te quiero decir nada, pero en Brasil, ¿qué es lo más lindo para ir? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo conozco Río de Janeiro y la verdad que está muy bueno. Bueno, que nos toque Río. Que nos toque Río. Tavares es el mismo de siempre, el que no se traiciona intelectualmente, el que demuestra coherencia en sus decisiones y el que mira para dentro de su proceso para encontrar el recambio y el futuro que hace rato largo, que ya viene apareciendo. Tavares, el mismo que muchos pensaban que ya estaba acabado en el ciclo, que ya no tenía recambio, que le pedían jugadores, el mismo que siempre demostró inteligencia, mesura y coherencia a la hora de tomar las decisiones. El maestro Tavares habló después de la victoria. Y los ingresos de González y Lodeiro tuvieron que ver con que buscamos aportarle al equipo de algo que sirviera para controlar mejor a Colombia y además para tratar de crearle problemas. El ida y vuelta del Tata, yo precisaba dos mediocampistas laterales que oscilaran entre la posición central y el lateral, porque tanto Guarín como James Rodríguez se van los dos para el medio y quedan con dos volantes, con dos enganches, con dos puntas y los laterales que suben. Entonces eso precisaba jugadores muy útiles. Era un partido de esos que había que meter un gol para liquidarlo, ¿no? A veces no es así. El partido contra Paraguay nuestro fue exactamente igual. Y después cometimos un error y no lo pudimos ganar. Por eso la frontera entre la victoria y la derrota es tan delgada que ahora estamos acá contentos, pero el resultado a veces puede ser otro. ¡Vamos Uruguay! Seguramente muchos de los que criticaban a Tavares y al proceso después van a terminar siendo de los primeros en comprar los paquetes para llegar a Brasil 2014. Vamos al otro lado del centenario, al otro vestuario, porque también habló José Pekerman, el técnico de la selección colombiana. Siempre con Uruguay son partidos que tienen una alta exigencia. O sea, si hay una virtud es que Uruguay tiene esa categoría de grandes jugadores, pero también un espíritu y una fortaleza que siempre la ponen a prueba. O sea, nadie puede dudar nunca de la entrega de Uruguay en cualquier categoría y en esta selección. Y después la experiencia. Yo creo que hoy Uruguay puso la experiencia, en momentos fue superado, pero el foco no lo perdió nunca. O sea, eso es muy importante y también tiene un gran valor. Lucharon por el partido, nunca dejaron de luchar, en algún momento sin tener el balón, lo que es muy difícil, y también podemos decir que Uruguay también lo mereció, porque el equipo que busca y que tiene este objetivo claro de saberlo, también es justo. Colombia, te queremos, vamos a ganar, vamos a ganar, Colombia. El quinto de Sudamérica tendrá que pensar en Jordania, que se quedó con el duelo ante Uzbekistán en los penales. Empataron 1-1 en la ida, 1-1 en la vuelta y fue 8-7 desde los 11 metros. Ya hay 10 clasificados para el Mundial de Brasil 2014. Brasil, el anfitrión, y además ya tiene en su lugar Argentina, Italia, Holanda, Australia, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, Irán y la selección de Japón. Fecha 16 de las clasificatorias que dejó estos goles. Fecha 16 de las eliminatorias, aquí están todos los goles. En La Paz, Bolivia y Ecuador empataron 1-1. Jaime Arrascaíta, la apertura en el marcador para la selección verde del altiplano. El empate de Felipe Caicedo de penal y la igualdad entre bolivianos y ecuatorianos. Venezuela sigue teniendo chance de repechaje y le ganó 3-2 a la selección peruana. En Puerto La Cruz, Paulo Hurtado, el 1-0 para la selección de la banda roja. La igualdad para Venezuela, José Salomón Rondón. Aquí está la definición y el empate transitorio en el partido. El maestrico César González de penal adelantaba a la selección de César Farías y ponía el 2-1. El tercero, Rómulo Otero, derechazo y adentro. Venezuela 3, Perú 1. El descuento para el equipo de Marcarián va a llegar por el intermedio de Carlos Zambrano. 3-2 ganó Venezuela. Perú quedó eliminado del Mundial de Brasil. Goleada de Argentina en el Defensores del Chaco 5-2 frente a Paraguay. Lionel Messi de penal puso el 1-0 para el equipo de Sabela. Argentina ya está en el Mundial. Aquí está el empate
José Núñez ponía el 1-1 para el equipo de Genes. Sin embargo, iba a pasar de largo la selección albiceleste con este buen disparo de pierna izquierda por intermedio de El Kun Agüero. Corría el minuto 31 y Argentina pasaba de largo otra vez en las cifras. El que corre por izquierda es Di María, que de pierna izquierda pone el 3-1 para Argentina, que de esta manera liquidaba el partido. En Asunción de penal, Lionel Messi ponía el 4-1 y el descuento para Paraguay llega por intermedio de Roque Santa Cruz para anotar el 4-2. Y el quinto y la lotería, Maxi Rodríguez. Ganó Argentina 5-2 ante Paraguay. Uruguay se impuso a Colombia 2-0 en el Centenario. El 1-0 lo puso Edinson Cavani. Corría el minuto 32 y así era la apertura en el arco de la Colombes. El segundo para la selección del maestro Oscar Washington Tavares. Lo anota Cristian Stuani. Uruguay 2, Colombia 0. Cumplida la 16ª fecha de las eliminatorias sudamericanas, Argentina manda con 29 unidades, segundo está Colombia con 26, Chile tercero con 24, cuarto Ecuador con 22 y un saldo de más 4, quinto Uruguay con 22 y un saldo de 0, sexto Venezuela con 19, séptimo Perú con 14, octavo Bolivia con 11 y noveno Paraguay también con 11 unidades. La próxima jornada será la 17ª de las eliminatorias sudamericanas. Marcará los juegos el 11 de octubre entre Ecuador, Uruguay, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Paraguay. Tiene libre Bolivia. Bien, 37 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos a ir a la Expo Prado. Allí se encuentra Virna Castelli. Sí, Virna, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo está la actividad por allí esta mañana? Buenos días, Jorge, Romy, todo bien, todo muy movidita la mañana, les diré, porque bueno, la noticia destacada es que hace minutos nada más se retiró el presidente de la República, José Mujica, y su esposa, la senadora Lucía Topolansky, que estuvieron aquí. Una costumbre de ellos dos, del matrimonio, que visitan la rural, este predio, muy temprano en la mañana para conversar con los trabajadores del campo, para conversar con los peones, para recorrer con tranquilidad cómo está la rural. La otra noticia es que el tiempo acompaña perfectamente. Hay un sol muy agradable y un vientito también agradable que hace que puedas venir a visitar esto del campo en la ciudad. Este año la edición de la rural, la ARU dedicó a los galpones, esos galpones que conocemos tanto, que hemos recorrido tanto, que albergan estos días a los animales que vienen del campo, porque están cumpliendo 100 años, un siglo de historia, 100 años de los galpones de la rural. Se comenzaron a diseñar en 1906 y se estrenaron en 1913, que costaron 3 cuotas de 100.000 pesos de la época y, como ustedes lo pueden apreciar en este momento, tienen un estilo arquitectónico catalán. Algunos datos para ir conociendo. Han visitado la rural un poco más de 200.000 personas. Se espera que para el fin de semana, que es cuando termina esta Expo Prado 2013, concurran un poco, alrededor de 500.000 personas, obviamente que si el tiempo acompaña, ¿no es cierto? Otros datos, 2.275 reproductores están inscritos para la clasificación en pista del ruedo y también en los galpones, como aves, conejos, bovinos, ovinos, equinos, entre otros. Espectáculos que se conocen, que también es otro de los clásicos de esta rural. Mañana se va a estar presentando buitres en el escenario principal en la cancha de Wanderers. Movida la mañana en la rural, arrancó este miércoles, no puedes dejar de visitarla. Romy, Jorge. Exactamente. Bueno, Virna, nos contabas recién que el presidente de la República, José Mujica, se dio cita allí. ¿Pudiste conversar con alguna de las personas que se acercó al mandatario? Seguramente para la gente que está en el interior es muy importante que él se acerque y que visite los galpones, ¿verdad?
Es cierto, es una costumbre. Recién conversábamos con un trabajador del campo que nos decía, siempre viene Pepe al lugar, siempre viene, es costumbre, viene muy temprano, recorre con tranquilidad, conversa con todos los trabajadores del campo, con los peones, con los capataces, obviamente con los estancieros también, con la gente que trae maquinaria, que vende la maquinaria, bueno, que es lo más importante, y es como una costumbre, están acostumbrados a que el presidente de la República visite el lugar. Ayer obviamente lo visitó, pero en un almuerzo formal con dirigentes de la ARU, pero siempre después al otro día o en esos días él viene y recorre con tranquilidad y conversa con los trabajos del campo, cosa que le gusta mucho, ¿no? Virna, como para ir cerrando, ¿hay alguna actividad programada para el día de hoy que se destaque? Bueno, las actividades programadas, obviamente la clasificación del ganado, ¿no? De Angus, esta mañana también, que eso es también de todos los días y muy fuerte aquí en el predio central. Después el Ministerio de Turismo también tiene sus actividades propias y este día miércoles se lo dedica al departamento de Soriano y al departamento de Río Negro. Van a estar presentes aquí los intendentes Omar Lafluf y Guillermo Besosi, Río Negro y Soriano, en una charla, en una conferencia que van a estar dando. Muy bien, Virna, gracias por este aporte desde allí de la Expo Prado. Te mandamos un abrazo y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en Río Negro. Es lindo para conversar con el intendente sobre qué le parece toda esta situación que se vuelve a vivir con UPM, ¿no? Sí, totalmente. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Virna. Nos reencontramos después. Ahora ya se viene la entrevista de Ana María Misraghi. Hoy va a estar con Gerardo Caetano analizando el golpe de Estado en Chile. Recordamos que hoy se cumplen 40 años de ese episodio. Exactamente, vamos con la entrevista. A 40 años del golpe de Estado en Chile, la televisión pública chilena puso al aire un programa periodístico con la presencia cara a cara de Ernesto Legerman, de 42 años, hijo de asesinados políticos y de un excomandante en jefe del ejército chileno, Juan Emilio Cheire. Cheire fue comandante entre los años 2002 y 2006. El 8 de diciembre de 1973, Ernesto Legerman tenía 2 años cuando vio morir a sus padres, el argentino Bernardo Legerman, de 24 años, y la mexicana María Ábalos, de 21 años de edad, ambos militantes de izquierda. Ernesto tiene vagos recuerdos del día que una patrulla militar asesinó a sus padres. Tras la muerte, el niño quedó solo y entregado por el entonces capitán Juan Emilio Cheire a un convento católico para que las religiosas se hicieran cargo del huérfano. Tiempo después, el niño fue entregado a sus abuelos en Argentina. La versión oficial de la época fue que los padres de Ernesto se habían suicidado. Sin embargo, en 2007, la investigación de la justicia chilena determinó que habían sido asesinados y 3 militares fueron condenados a 10 años de prisión. Por primera vez se encontraron en un programa de televisión. A mí me hubiera gustado estar en Buenos Aires, en mi casa, mirando la tele, comiendo, cenando. A mí me cuesta mucho venir aquí. Tengo que dejar mi trabajo, es decir, no me agrada venir, y menos en esta situación. Pero yo estoy aquí por 2 personas que una se llama Bernardo, la otra María, que ya no están, que es mi papá y mi mamá. Por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, quiero expresar que bueno, por ellos estoy aquí, por su memoria, porque sigo planteando que tiene que haber justicia, todavía no la hay. Entonces, por eso también quiero aclarar, así como yo planteo que haya justicia y que haya un castigo acorde a los crímenes que se han cometido, quiero aclarar que yo no le deseo ni a Cheire, ni a ningún militar genocida, ni a nadie, ni a ningún ser humano, lo que mis padres vivieron, digamos, ¿no? Yo creo que todo ciudadano merece un juicio justo en los tribunales de justicia, ¿no? Y la condena moral y social de la sociedad, ¿no? Es decir, también la sociedad va diciendo cuáles son sus dirigentes y sus referentes. Entonces yo quisiera, antes que nada, plantear eso. Yo no le deseo a nadie lo que mis padres vivieron, ¿no? Tampoco lo que viví yo, tener que presenciar, ¿no? El crimen de mi mamá y de mi papá. La verdad que fue muy terrible, para mí me marcó hasta los 30 años. Yo lamentablemente no tuve vida prácticamente. Recién a los 30 años comienzo a vivir porque empecé a 42. Claro, porque empecé a participar en la agrupación Hijos, porque empecé hice un tratamiento psicológico, ¿no? Intensivo. Recién empecé a disfrutar de la vida a los 30 años de edad. Querría, igual que Ernesto, decir por qué estoy aquí. Porque
mi vida me mostró y me comprometió al conocer el dolor profundo, entre ellos el caso de Ernesto, que además lo conocí en una conversación personal con él, que a mí me hizo muy bien. Y él me dijo en esa oportunidad que también le había hecho bien en algunos aspectos. Porque mi compromiso es con lo que usted decía en los 40 años, de que es tiempo de cerrar heridas. Y para cerrar heridas no se puede olvidar, se tiene que recordar, se tiene que transparentar, se tiene que profundizar en la verdad. Y ese dolor tan profundo que él sintió, ese dolor tan profundo que yo también sentí en relación a las dos personas que él le rinde homenaje y que son sus padres, y que a mí me conmovió en ese momento el hecho, y me sigue cruzando mi vida, decir que creo que a los 40 años es necesario no olvidar, pero sí es necesario, a partir de ese dolor, construir futuro a partir de esa experiencia. Ahora, con respecto a la pregunta, plantea una pregunta muy específica de Ernesto, el compromiso con la verdad que yo asumí como comandante en jefe fue integral. Si yo hubiese sabido algo más en relación al caso de Ernesto, sin duda lo habría dicho. No sé más que lo que dije en tribunales, que no es el caso de analizar ahora, porque yo creo que nuestra conversación no va por el tema tribunales, sino que va por el tema humano, por el tema dolor, por el tema profundo del sentimiento humano y de los sentimientos que están cruzados. Ahora, si yo le reconocí... La pregunta, Ernesto, es ¿por qué no brindó más información sobre casos, ¿no? Particularmente sobre sobre todos los casos, antes de ser comandante en jefe y después de ser comandante en jefe, sobre todos los casos que yo tuve alguna información, la di. Si yo no omití nada en relación a temas tan tremendos como los lanzados al mar, si yo no omití nada con respecto a asumir la responsabilidad del ejército, que ningún comandante en jefe del ejército ha hecho en el mundo, en cuanto a la responsabilidad que teníamos en los crímenes del pasado, si no omitimos nada, no solamente yo, sino que el cuerpo de generales que me acompañó en el mando, en cuanto a al comportamiento del ejército y a los hechos delictuales que pudiera tener y a las responsabilidades que pudiera tener. Esos generales que Ascanio Caballo llama los generales de la transición, fuimos tenientes del 73, fuimos subtenientes del 73, éramos muchachos de 20 y tantos años del 73 y asumimos las responsabilidades en los años 90, en los años 2000, para reconstruir una historia que creímos necesario reconstruir, en todos los detalles que pudimos tener. Y todos esos detalles los dimos. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Gerardo Caetano. Le recordamos que lo que estábamos viendo es un programa de la televisión pública de Chile. El programa se llama El Informante. Y bueno, y lo que ustedes veían sin duda es impactante. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Es un momento muy especial el que está viviendo Chile a 40 años del golpe de Estado. Este programa de televisión también da un estado, ¿no?, de relacionamiento en este momento. Allí estaba el hijo de asesinados políticos, allí estaba un ex comandante en jefe del ejército que pide perdón, que dice nunca más. Ciertamente, confluyen muchas cosas para que en Chile este 40 aniversario del golpe de Estado de Pinochet, del 11 de septiembre del 73, se ha vivido de una manera muy especial. No es solo el aniversario, es también, bueno, la persistencia de no verdad en muchos casos, de no justicia en muchos más casos. Recordemos que hay aproximadamente 1000 detenidos desaparecidos, de cuyos restos no se sabe nada. Hay muchos procesos judiciales iniciados, están en curso, 40 años después. Hay militares presos.
Y a todo esto, que nos marca las cuentas pendientes de una transición, que en el caso chileno fue una transición muy larga, muy larga. Recordemos que entre el golpe de Estado del 73 y, digamos, el primer gobierno democrático, ¿no?, luego de la prolongada dictadura de Pinochet, pasaron 17 años. El gobierno de Patricio Aylwin se inicia en el año 90. A todo esto se le suma el hecho de que tenemos elecciones que son elecciones muy particulares, porque enfrentan a dos hijas, a dos mujeres cuyos padres fueron protagonistas de un lado y del otro. Bachelet muriendo en prisión simplemente por haber defendido la Constitución, como algunos, pocos, pero realmente figuras entrañables en los países de América Latina, algunos militares defendiendo la Constitución y sufriendo mucho por ello, muchos la muerte, la desaparición. Y del otro lado, la hija de una figura relevante de la dictadura, como el brigadier Matei. Que estaba revisando la prensa de la época, Matei, el padre de la candidata presidencial, cuando el último plebiscito que organiza la dictadura encabezada por Pinochet, la información decía que Pinochet ya planteaba desconocer el resultado, y dice que uno de los generales que le planteó a Pinochet y se puso firme en que el resultado fuera el que fuera, se iba a respetar, fue Matei, el padre de Sí. Evelyn Matei, la candidata. En todo esto, la figura de Pinochet es una figura siniestra, absolutamente siniestra. Podríamos hablar larguísimamente sobre la felonía, la crueldad sin límites, la profunda corrupción que protagonizó Pinochet y su familia. Pero no nos equivoquemos, lo que pasó en Chile no fue fruto de la decisión de un hombre, y todo lo que vino después tampoco. Hubo un régimen, hubo un conjunto de instituciones, no solo militares, hubo civiles profundamente comprometidos con esto, y hay todavía hoy bloqueos para que algo que sana a las sociedades que han vivido pasados traumáticos, que es la verdad y la justicia. No se puede intercambiar valores. Hay muchos que todavía siguen sosteniendo una dicotomía que me parece equivocada, profundamente equivocada, desmentida por la historia, que es: si pedimos más justicia, tendremos menos verdad. Los hechos tozudos prueban que no es así, que la verdad y la justicia van juntas, y que cuando se opta por intercambiar, finalmente el balance es no justicia, nada de justicia, pero también poca o nada de verdad. Tú decías, no fue la obra de un solo hombre o solo obra de las Fuerzas Armadas. Detrás del golpe contra Salvador Allende estaba Estados Unidos, eso está aprobado, los propios norteamericanos lo han dicho. Son además las actas del Senado norteamericano el que dice que Richard Nixon puso a trabajar a la CIA para gestar un golpe de Estado en Chile, contó con el apoyo de la derecha chilena, contó con el apoyo de sectores de la democracia cristiana chilena. Sí. Estados Unidos participó de manera protagónica en todos los golpes de Estado de la seguridad nacional en la década de los 60 y de los 70. En realidad ya venía participando desde mucho tiempo atrás. El intervencionismo norteamericano, directo o indirecto, es la historia del continente latinoamericano, lamentablemente. Pero en estos años su intervención fue decisiva, y la intervención en Chile fue particularmente emblemática. Nixon tenía una especie de obsesión con Allende y con la experiencia chilena de un socialismo democrático. Estaba absolutamente obsesionado, y obviamente una figura como Henry Kissinger también lo estaba. La documentación es realmente impresionante, y ojo, es la documentación desclasificada, que no es toda la documentación. Es tan impresionante que el expresidente Bill Clinton pidió disculpas en nombre del gobierno, del Estado norteamericano, por este tipo de intervenciones. Lo hizo a partir de la desclasificación de los archivos chilenos, pero también lo hizo a partir del caso chileno en representación de la intervención en todos los golpes de Estado que hubo en aquellos años en América Latina. Y hubo otros cómplices locales.
Uno escucha hoy o lee al diario El Mercurio. Bueno, el diario El Mercurio fue una usina golpista. Uno ve a connotadas figuras de la derecha chilena, fueron conspiradores. Lamentablemente, algunos sectores de la democracia cristiana, que venían de una experiencia de un gobierno transformador, como el gobierno de Eduardo Frei Montalva, respaldaron el golpe de Estado. Respaldaron el golpe de Estado. Y recordemos, en el año 73, el 4 de marzo, hubo elecciones legislativas en Chile. Y la Unión Popular obtuvo el 43,39% de los votos, lo cual era una votación superior a la que había obtenido en el año 70, el 4 de septiembre del 70. Para elegir a Allende presidente. Para Allende presidente. Fue creo que 36,6. Exactamente. Como Allende fue elegido, y en las legislativas aumenta la votación la Unidad Popular. Y hay que recordar, porque en estos días la conmemoración trae nuevamente el conflicto por la historia y por la memoria, que son dos cosas distintas. Pero hay que recordar los hechos. Allende era un gobernante socialista que quería la transformación de Chile en un momento de Guerra Fría muy caliente en el continente latinoamericano, pero no aceptó el camino de la violencia. Quiso llevar adelante avances hacia un proyecto socialista dentro del Estado de Derecho, dentro del marco democrático. Al punto que tuvo muchas diferencias con la izquierda más radicalizada, con el llamado MIR, ¿verdad? Exactamente. Muchos lo acusaban. Fidel fue en una visita insólita, 3 semanas a Chile, y su visita en el año 71 reforzaba la idea de que Allende debía asumir otra vía para conquistar y consolidar una experiencia socialista. Y Allende hasta el último momento, y esto lo hace una figura particularmente emblemática, estableció que no transgrediría la Constitución, no transgrediría el Estado de Derecho, y que era socialista, pero sus convicciones socialistas se instalaban en un escenario democrático, y él, como presidente constitucional, no podía violentar la Constitución. Y eso, claro, hoy se nos parece un sentido común. En los años 70 no lo era, no lo era. Dos hechos que dejan bien marcado el Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas que involucran a Chile y a nuestro país. Uno es la historia de Anatole Julien Grisonas, Victoria Julien Grisonas, 2 niños uruguayos que matan a sus padres. Bueno, en realidad Victoria nació en Buenos Aires, pero es como si fuera Uruguay.